Eso que Clausewitz, que planteó que la guerra, esto es un aforismo hartamente conocido, pero bueno, vamos a tocarlo de nuevo. Él decía, la guerra es continuación de la política por otros medios. Hay que decirlo, los objetivos políticos de Israel, del ente sionista y de los Estados Unidos no se lograron en esta confrontación armada. Indudablemente el pueblo de Irán ha sufrido pérdidas de vida de dirigentes importantes, pero ha dado un derroche de valentía, de dignidad y ha logrado frenar a Israel y a las potencias occidentales en esta parte del mundo. Bueno, aquí estamos mi compañero Ramón Medero, Ricardo Romero Romero y tenemos como invitado en esta oportunidad al analista, docente y magíster en filosofía de la guerra, Fernando Rivero. Bienvenido, Fernando Rivero, a América Dialoga. Gracias por la invitación. Bueno, hoy queremos, Ramón y Fernando, abordar un tema que está en boga porque, bueno, recientemente vimos la guerra que Donald Trump bautizó como la guerra de los 12 días. Vimos cómo Irán triunfó, cómo Irán no se dejó doblegar y además, bueno, hizo que tanto Israel como Estados Unidos recularan, mostrando su poder, mostrando la fortaleza de su pueblo, mostrando la tecnología, y tú que eres magíster en filosofía de la guerra, sabes cómo esta guerra cambió el paradigma de la guerra en estos momentos. Pero nosotros abogamos por la paz. De hecho, el presidente Nicolás Maduro hace un llamado a una cumbre por la paz, y esa cumbre por la paz es para enfrentar el principal peligro que tiene la humanidad, que debemos definirlo como sionismo, que es una forma de fascismo. Es quizás el fascismo más desarrollado. Estoy escribiendo un texto que se llama que el sionismo es la fase superior del fascismo. Y necesitamos otras propuestas y necesitamos otro orden mundial que, a pesar de que hay un desarrollo de la multilateralidad, a pesar de que hay ya una decadencia en la hegemonía estadounidense, sigue latente el peligro y sobre todo la guerra del sionismo, porque la guerra del sionismo no es solo lo que vemos en Oriente Medio. ¿Qué nos dices a este respecto? Bueno, creo que debemos situar la guerra que acaba de darse entre Israel y Estados Unidos contra Irán en el marco de una campaña que yo me atrevería a decir que, contando sus antecedentes más cercanos, tiene por lo menos 25 años. ¿Y por qué lo digo? Recordemos que en el 2001 hubo una campaña que se inició contra Afganistán, luego vimos 2003 la invasión a Irak. En ambos se habló de la doctrina de la guerra preventiva. Posteriormente vimos la primavera árabe y los cambios de gobierno. Vimos que en el marco de ellos se tomaron Libia, la agresión que condujo no solamente al derrocamiento del presidente Gaddafi, sino también a su aniquilación física, y luego la inoculación de la guerra también por aquel tiempo en la República Árabe Siria, que terminó ya más recientemente, luego de casi una década de conflicto, quizás un poco más, terminó con el derrocamiento del gobierno de Bashar al-Assad. Hoy, digamos ya en tiempos más recientes, vemos una campaña militar de Israel que se dio no solamente contra Irán, sino vimos a Israel bombardeando Siria, bombardeando Líbano, atacando a Yemen, también por supuesto con ataques puntuales sobre Irán, y todo ello de alguna manera da cuenta de una campaña militar del sionismo que está casada con los intereses geoestratégicos de los Estados Unidos. Debemos decir, a propósito de esto, que en la doctrina militar estadounidense, en su doctrina de seguridad, tanto en la administración Biden como en la administración Trump, encontramos que la República Popular de China, la Federación de Rusia, la República Islámica de Irán, entre otras potencias, son considerados los competidores estratégicos. Entonces, lo que estamos observando es que, bueno, hay una disputa geopolítica importante. Las transnacionales que acompañan en este momento a la administración Trump y el sionismo israelí tratan de evitar que Irán se constituya en una potencia ya no solo regional, que en efecto lo es, sino en una potencia que tenga incidencia mucho mayor. Por ello, digamos, el ataque contra el programa nuclear iraní. Sí, pero fíjate,
Obviamente, como tú bien mencionas, estos señalamientos por parte de Netanyahu y de Trump de que esta acusación infundada de que Irán está desarrollando bombas atómicas, hay que decirle a la gente, porque tú tienes un carácter pedagógico de este programa, que hay una fatua, que es un edicto, una resolución religiosa, que en el Islam se llama fatua, que la hace en este caso el Ayatollah Jamenei. Él hace un tiempo emitió esta fatua prohibiendo, proscribiendo la creación de armas nucleares, porque dentro de la doctrina islámica, eh, asesinar de manera masiva, es decir, crear un aparato, una bomba, un arma que destruya a la humanidad, está prohibido. En el Islam solamente es posible es la defensa, nunca la ofensa, es decir, nunca vamos a ver a la República Islámica de Irán atacando a otro pueblo, es decir, de manera infundada. Siempre está en una actitud defensiva. Solo si Irán es atacado como fue atacado, se le impuso una guerra, ¿verdad? A pesar de todas las, eh, de todo lo que los líderes, el líder Ali Khamenei y las autoridades trataron de, a través de la diplomacia y a través de distintos llamados, evitar, y todas las advertencias que se hicieron, se le impuso esa guerra, pero no hay un proyecto de crear una bomba atómica. Netanyahu lleva más de 20 años diciendo que en 2 días, que en 3 días, que en una semana, que en 2 semanas Irán va a tener una bomba atómica. No, es un Estado soberano y tiene derecho a desarrollar eh, instrumentos, desarrollar tecnología basada en el uranio, en el enriquecimiento de uranio, pero por debajo del 94%, creo que se necesita ahí. El uranio viene en la roca en una concentración del 1% del isótopo radioactivo 235, y se necesitan unas centrifugadoras muy potentes para generar distintas concentraciones de 5%, 20%, que son para uso médico civil. Entonces, estamos viendo que esto es una artimaña, lo mismo que se hizo con Irak, con Siria. Ahí vemos a Netanyahu en los años 90 y al principio del 2000 diciendo que Siria, que Libia, que bueno, y lo que pasó con Irak, iban a desarrollar armas nucleares. Eso es un embuste. Ellos quieren, como tú dices, impedir el desarrollo pleno de un país que ha demostrado estar a la vanguardia en tecnología y en ciencia. Sí, y fíjate algo, Ramón y Fernando, algo que podemos ver es cómo el engaño, incluso en el llamado a la tregua, es parte de lo que hace el imperio, es parte de lo que hace el sionismo. Trump salió diciendo de que llegamos a un acuerdo con Irán, llegamos a un acuerdo con Israel, ya el alto al fuego, cuando todavía no había un pronunciamiento, ni siquiera había un acercamiento directo con las autoridades iraníes. Sí, una diplomacia de micrófono, ¿no? Una cosa como bici mediática. Una diplomacia de Truth Social, de su Twitter. Y entonces vemos cómo esta guerra, que realmente era una guerra más mediática, lo que vimos fue, digamos, una impresión ya fáctica de cómo ya viene una guerra gestándose desde hace casi 30 años de un Irán que es, digamos, partícipe del programa de control de armas de las Naciones Unidas. Incluso la misma oficina ha ratificado que Irán no tiene armas nucleares, o sea, han sido sometidos a las inspecciones y todo. Que sí lo tiene Israel. Israel, y si ya tiene que es una potencia nuclear no reconocida, de acuerdo a la institución de Naciones Unidas abocada al tema de la energía atómica. Exacto, entonces vemos todo un entramado, digamos, que bueno, parte de la diplomacia es eso, ¿no? Pero un doble rasero, vemos un doble rasero y vemos que las Naciones Unidas no va para ningún lado. Ahora, volvamos al tema de la guerra sionista o de la guerra que hay de los poderes fácticos contra los pueblos, que no es una guerra nueva. Digamos, ¿cuáles son las otras expresiones que vemos de esa guerra? Y sobre todo a nivel de cómo se han ido posicionando ciertos personajes ligados a esos intereses.
Fíjate, yo creo, Romero, que, digamos, se articulan, se ensamblan un conjunto de intereses y de concepciones. Por una parte, los intereses de las grandes transnacionales occidentales con las grandes potencias, sus estados, que quieren evitar el florecimiento pleno de la ruta y la franja de la seda. Recordemos que Irán tiene una línea de ferrocarril que va desde China hasta April, si mal no recuerdo es el nombre que tiene esa región de Irán. Pero adicionalmente, en los convenios, en los acuerdos de cooperación China-Irán, Irán ha desarrollado un oleoducto que termina en el puerto de Yas, que es a las afueras, queda en las afueras del estrecho de Hormuz, y eso permite el tránsito de petróleo, el suministro estable para la República Popular de China. Estos proyectos se pretenden en un futuro que sean la puerta de entrada para Europa. Desde luego, Irán tendría que continuar con esa línea de ferrocarriles por otros estados, quizás por Turquía, hasta desembocar en Europa. Pero en todo caso, estas son preocupaciones que tienen las grandes transnacionales, una preocupación marcada que tienen las élites en los Estados Unidos, la Casa Blanca, y esto además se vincula con una concepción supremacista. El sionismo es profundamente etnocéntrico. Por ello, digamos, en esa concepción niega la diversidad de pensamiento, niega, digamos, a esas otras razas, entre comillas. Entendemos que eso es una construcción sociopolítica, una construcción sociocultural, pero ellos niegan la existencia de otros pueblos. Entonces, cuando en este momento en la Casa Blanca está Trump, que además es parte de una oleada neoconservadora, tú decías antes de iniciar, bueno, está Milei, pero también está Bukele. Bukele también tiene una concepción fascista. Novoa. Novoa, pero más allá de acá del continente americano, Vox allí en España, Meloni en Italia, hay un florecimiento, Orban. Orban, de concepciones neoconservadoras que son muy peligrosas. Ni hablar de Zelensky y la Brigada Azov. Y fíjate, recientemente nos hemos enterado que está liderando CAS en las encuestas de Chile. Imagínate. Entonces, bueno, mira, Esa es la derecha de la extrema derecha. sí, esa es la derecha. El fascismo. Es machismo porque, bueno, Bolsonaro, ya hemos visto cómo han accionado. Estamos de vuelta en América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Bueno, dejamos al corte la canción de Ali Primera, No Basta Rezar, y cuando lo digo es que es importante, la espiritualidad es muy importante, sobre todo para los que creemos que hay algo más allá de la evolución darwinista, que no consideramos que esa sea, digamos, la visión, digamos, verdadera, o sea, por lo menos yo no lo considero así, Sí. pero no basta rezar en el sentido de que necesitamos acciones como las que está haciendo el gobierno bolivariano de instar a una cumbre por la paz, a estas marchas, a estas movilizaciones. Nos movilizamos en apoyo al pueblo de Irán, en solidaridad con el pueblo de Irán. Necesitamos crear otro organismo que le haga contrapeso a las instituciones tomadas por el sionismo. ¿Qué dices respecto a eso, Ramón? Claro, claro. El presidente Maduro subrayaba que solo un enfoque inclusivo basado en el respeto del derecho internacional y en la igualdad soberana entre las naciones puede garantizar una paz verdadera. Luego habla, nuestros pueblos esperan que detengamos la guerra y que hagamos una paz duradera sobre los principios de la Organización de las Naciones Unidas. Pero estábamos comentando hace un momento que esos son cascarones vacíos. Yo creo que debería de aprovecharse este momento histórico para que donde está surgiendo un nuevo bloque con otros principios, con otro modelo civilizatorio de respeto, a la diversidad, a la interculturalidad, a la soberanía de los pueblos, a, a la autonomía de las naciones, a colaborar solventando los desequilibrios sin que haya una supremacía de unos sobre otros, que ese nuevo bloque de los BRICS
Es un mundo multipolar, multicéntrico y multipolar, para crear una nueva institucionalidad multilateral, ¿no? Es decir, ya hemos visto cómo estas estructuras de poder creadas desde 1945, eh, cuando Estados Unidos asume el papel imperial de manera más abrupta, están al servicio de los intereses de ellos. Yo creo que más que hablar de seguir eh, invocando los principios de una carta universal, la Carta de Derechos, de una organización como las Naciones Unidas, es crear una nueva institucionalidad, porque ha fracasado, y ellos lo saben y se valen de eso. Entonces hay que quitarle el arma que ha usado el sionismo y Estados Unidos es la impunidad. Es decir, las leyes están establecidas para los más débiles, son los que deben cumplir, el más fuerte no debe cumplir las leyes, imponen las leyes y imponen los organismos. Entonces hay que quitarle esa pata a la mesa para que se les caiga y crear una nueva institucionalidad. Sí, yo diría que a tono con lo que la canción del corte No basta rezar, yo creo que es importante decir cuando uno está picado de culebra y un bejuco se asusta. Mm. Y lo digo ¿por qué? Porque a pesar de que Trump y Netanyahu se han comprometido en este cese al fuego, no debemos olvidar que la política exterior de estos dos estados y de las potencias occidentales está fundamentada también en su poderío militar. Desde luego tiene otros componentes, tienen o apelan a la guerra cognitiva, apelan a la guerra comercial, a las medidas coercitivas unilaterales, Trump apelan, va de llamar a la OTAN a que aumente aunque aumente el precio, 5%, o sea, del, exagerando. del 2 al 5%. eso lo acaba de hacer allí en La Haya. Y los europeos a su vez están construyendo algo llamado brújula estratégica, que es un programa militar propio. Es decir, Sí, cuando hubo este divorcio entre Trump y Europa, sí, esta, esta digamos distanciamiento, que se han peleado, pero hay intereses coincidentes claro. en muchos sentidos. AUKUS, por ejemplo, allí en el Océano Índico y en la región de Asia-Pacífico, que es la alianza entre Reino Unido, Estados Unidos y Australia, con submarinos de propulsión nuclear, con sistemas de armas muy novedosos. Hay todo un despliegue militar, es lo que quiero decir. Y frente a ello, una institucionalidad decadente, una institucionalidad que no responde a los intereses de las grandes mayorías, pero que sí responde a los intereses de estados poderosos, pero además de las grandes transnacionales. Un ejemplo de ello, hay estudios del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas donde se indican que, por ejemplo, los créditos que da tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial generan más intereses cuando se lo dan a países como África, 3 veces más que cuando se le otorgan esos mismos créditos a países como Alemania. Hay incluso una distribución desigual de las cargas, lo mismo lo vemos en materia climática, lo propio lo observamos en relación a todos los ámbitos de la vida en el marco de las relaciones internacionales. Frente a ello, no basta solo ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, no basta con la incorporación de otros países como la India y Brasil. Hace falta pensar una nueva institucionalidad, nuevas relaciones internacionales que nos permitan, en efecto, construir un modelo distinto, un modelo respetuoso de la autodeterminación, la vida y la paz en el mundo. Tú describías al ente sionista como un ente supremacista, ¿no? Y bueno, yo creo que la lista de rasgos descriptores es enorme, ¿no? Porque es supremacista, es racista, genocida, militarista, expansionista, Sí, claro. fascista, tiene todos los rasgos, todos esos son rasgos del fascismo, ¿no? Autocrático, bueno, en fin, y todo lado de la espiritualidad. Yo estoy cada vez más convencido que lo que estamos viendo es una confrontación entre dos polos, uno que representa la maldad absoluta. Yo sé que los especialistas, los investigadores se niegan al reduccionismo de una dicotomía simple como, de una dualidad simple como el bien y el mal, pero creo que yo estoy convencido cada día más de que eso es así, es decir, independientemente de la subjetividad de Mira, donde tú te... Ramos, yo no sé si uno puede reducir la cosa así, pero si Trump y Netanyahu no se parecen al diablo tan cerquita. Tan cerquita.
huelen a azufre. O lo menos huelen a azufre. Ya le dicen Netanyahu. Entonces, mira, yo he visto cosas terribles, todos hemos visto cosas terribles en las redes, transmitiendo las crueldades, bueno, creo que inéditas en la historia de la humanidad reciente, ¿no? Contra una población civil como la población palestina, de los palestinos, que es un genocidio terrible. Entonces, ellos representan una espiritualidad, porque también el mal es una espiritualidad, solo que de sentido negativo, ¿no? De signo negativo. Una ética también, hay una ética del mal. Y ahí me atrevería yo a decir que hay una teología del mal. Ellos obviamente, el Estado sionista y Estados Unidos, además es mentiroso porque lo que hemos visto es una sarta de mentiras en cuanto a señalamientos, discursos de doble rasero. Bueno, han causado después de la Segunda Guerra Mundial más de 100 millones de muertes de pueblos inocentes. Entonces es una continuidad de la subjetividad hitleriana. Es un quítate tú para ponerme yo, para darle continuidad a esa subjetividad hitleriana, fascista, que es de dominación y de hegemonía por la vía de la imposición, del genocidio, de la muerte, del exterminio, del atropello, de la amenaza. Por eso el líder Ali Khamenei dijo, vaya a amenazar usted a quien se deje amenazar. A nosotros no nos van a amenazar. Somos un país, una nación milenaria, una civilización que tiene más de 7000 años, que ha pasado, que ha enfrentado no a uno, a varios imperios a lo largo de cientos de años de historia. Entonces, yo creo que se llevaron ¿cómo se llama? Su propia medicina, fueron un jarabe con su propia medicina, porque los sionistas pensaban que con Irán era lo mismo que entrarse a confrontar un pueblo desarmado como el pueblo palestino, y vieron la supremacía militar más allá de las bajas, porque eso es otro indicador del bien y del mal. Fíjate que las bajas en Israel son menores porque apuntó Irán a objetivos militares, mientras que el sionismo siempre apunta hacia los civiles para causar el mayor terror posible, con eso tratando de incentivar un golpe de Estado. Explotar sistemáticamente el miedo. Cambio de régimen. Bueno, vamos a dejar para el tercer bloque que Fernando Rivero nos haga un análisis de qué cambió en cuanto a cómo se ejecuta o cómo se hace una guerra a partir de lo que de esta guerra tildada por todos como la guerra de los 12 días. Vamos al cierre de este bloque de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Hay una metáfora, hay metáforas en lo que respecta al tema de la guerra y vemos un cambio de paradigma, o algunos analistas dicen que hay un cambio de paradigma en lo que acaba de ocurrir, porque hubo una guerra previa, una guerra psicológica, una guerra cognitiva, hubo ataques de varias magnitudes. Soleimani fue martirizado en el 2020. Es decir, y Que fue el gran arquitecto de la resistencia así es. Entonces, en Asia Occidental. sin embargo, acaba de ser derrotado el sionismo, por lo menos en esta batalla. Y ellos dicen que no. Sí, acaba de ser derrotado. ¿Hay algún cambio de paradigma? ¿Hay algo que metafóricamente nos pudiera decir respecto a cómo se concibe la guerra ahora a partir de este momento? Mira, fíjate, yo creo, antes de pasar a responder eso, que Clausewitz, que planteó que la guerra es un aforismo hartamente conocido, pero bueno, vamos a tocarlo de nuevo. Él decía: la guerra es continuación de la política por otros medios. Hay que decirlo, los objetivos políticos de Israel, del ente sionista y de los Estados Unidos no se lograron en esta confrontación armada. Indudablemente el pueblo de Irán ha sufrido pérdidas de vida de dirigentes importantes, pero ha dado un derroche de valentía, de dignidad, y ha logrado frenar a Israel y a las potencias occidentales en esta parte del mundo. Imaginémonos por un segundo si hoy hubiese operado en Teherán un cambio de gobierno. Si hoy tuviéramos un gobierno pro Estados Unidos allí en Teherán, el golpe sería demoledor para la OPEC Plus, sería demoledor para los BRICS, sería un golpe muy sensible
para el eje de la resistencia en toda Asia Occidental. Sería un golpe para los países que, como Venezuela, tenemos una relación de cooperación, de hermandad con la República Islámica de Irán. Sería en definitiva un cataclismo geopolítico. Lo que ha hecho Irán ha sido un derroche no solamente de dignidad, sino también ha colocado en su justo lugar al Estado de Israel. Desmitificó todo el sistema La invulnerabilidad sí, del sistema de de tanto de protección. cúpula de hierro, la onda de David, Aarón 1, Aarón 2. También desmitificó, y esto hay que decirlo, desmitificó el poderío de los Estados Unidos. Si vemos ahorita, por ejemplo, BBC de Londres, si vemos CNN, antes de atacar, todos ellos retiraron. Me refiero a los Estados Unidos y los británicos, todo su personal y sus principales activos militares del área. ¿Qué quiere decir eso? Tiene miedo. Que podían ser alcanzados por los ataques de la República Islámica de Irán. El tema desde el punto de vista táctico operacional, el tema de los drones juega un papel fundamental y eso se había demostrado allí en el terreno de Ucrania con la cooperación técnico-militar de Irán con la Federación de Rusia, pero en este momento también se ha demostrado que tienen un papel fundamental. Pero yo diría que más allá de lo técnico-militar, la clave hay que colocarla en los pueblos, en la convicción inquebrantable de los pueblos que deciden ser libres. Y también, hay que decirlo, los pueblos tienen que prepararse. No basta rezar, es también prepararse para que esos escenarios de guerra no vuelvan a producirse. Pero no solamente en el ámbito diplomático, también en el ámbito militar, porque es la única forma de disuadir a quienes hoy tratan de imponer el pensamiento único. Mira, el Estado sionista de Israel es un artificio. O sea, por más que allí hayan grandes torres de estos de la bolsa y toda esa zona de Haifa que está llena de edificios modernos, lo que quedó, Ramón, lo que quedó, a pesar de que tienen los F-35, todo eso es un gran artificio. Es decir, lo que habíamos hablado aquel día es una simulación de sociedad. Es una sociedad simulada, es un país simulado, es una nación simulada, una cultura simulada. Es un artificio Sin clave. y es una base militar. El Estado Unidos de Israel no es una base militar de Estados Unidos. No es un país, no es una nación, no tienen apego a la tierra. Por eso los bloquearon, se hicieron un auto-apartheid eh, 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 comunicacional y cerraron los puertos y aeropuertos porque la estampida de gente que se iba a salir de allí en medio de la guerra iba a ser enorme. Entonces, para frenar esa migración interna de adentro, eh, a la inversa, mejor dicho, o sea, migrando para huir de allí, entonces pusieron todas esas contenciones, todo ese cerco, porque no tienen apego a la tierra. En cambio, Irán, el pueblo que lo une esa voluntad colectiva, más allá de las diferencias políticas, partidistas o doctrinales, y de visiones del mundo, religiosas, como todas las diferencias que pueden haber, el pueblo se unió y vimos mucha gente joven diciendo, bueno, sí, yo pudiese no estar de acuerdo con el Ayatollah Jamenei, pero yo soy iraní antes que todo. Ninguna persona que no tenga apego a su tierra, ¿verdad? Sale corriendo. Si tienes apego a tu tierra, tú te quedas allí defendiéndola, ¿verdad? Bueno, como han hecho inclusive los palestinos que han defendido su tierra, a pesar de la masacre y a pesar de que ellos no tienen ejército, lo que tienen es una resistencia. Pero ahora vamos digamos, a tratar el tema de que, en definitiva, y basado en este no basta rezar, yo creo que ahora sí podemos decir ya basta ONU, ¿no? Hay una propuesta que he venido conversando con compañeros sobre crear una unión de países soberanistas o soberanos, un paz, algo que realmente pueda hacerle frente a los poderes hegemónicos, que no esté de parte de las corporaciones, de los grandes capitales. ¿Qué piensas tú que pueda pasar? Ya tenemos los BRIC, ya tenemos la CELAC, ya tenemos una serie de organismos, bueno, inclusive dentro de las mismas Naciones Unidas tenemos el movimiento de los no alineados, que es el mayor movimiento de países que hay dentro del seno de las Naciones Unidas, pero pareciera que no controlan las Naciones Unidas a pesar de. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese sentido, entendiendo que eso también es parte de una guerra? Indudablemente hay que construir algo nuevo que permita coadyuvar
contribuir a forjar nuevas relaciones internacionales. Mira, el mundo, Ramón, está en un momento de una crisis que uno pudiera decir, bueno, mira, esto en Venezuela, que ¿para qué estamos hablando de esto? Mira, en el mundo hay 828 millones de seres humanos que sufren inseguridad alimentaria, lo dice la FAO. En estos días, hace unos meses atrás, Romero, veíamos 72 grados en una locación de Irán. Hemos visto la magnitud de la crisis climática, 700 millones de seres humanos migran en el 72 grados centígrados. Sí, Sí, en en una Irán. zona en Irán. En Irán, el año pasado, 700 millones de seres humanos migran desde el África hacia otras latitudes Migrante climático, le dicen. buscando agua potable, porque no hay fuentes Además de las migraciones por razones económicas, económicas, las militares. guerras, etcétera. Entonces hay una crisis multidimensional de un modelo que ya demostró que no sirve, que no está a la altura de los grandes problemas de la humanidad. Pero además hay que decirlo, Hitler no es de nosotros, Hitler es de ellos. Claro. Y eso lo que hizo fue poner en práctica todos los métodos coloniales que usó Europa o los blancos, claro, contra los pueblos del mundo, pero contra los blancos mismos. Hitler es el heredero de la conferencia de Berlín, que se partieron África como le dio la gana. Es el heredero de Leopoldo, el rey belga que mutiló, que acabó en el Congo con miles y miles de seres humanos. Así es. Él es el heredero del imperio español que vino a estas tierras Solo coloniales. aplicó esa subjetividad a Europa Claro, pero también, por y supuesto, al mundo. a los, contra los comunistas de la Unión Soviética, pero también contra los otros pueblos. Hay un libro que recientemente el ministro de la Cultura me llamó mucho la atención, que hablaba de los negros en los campos de concentración de Hitler. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero lo que quiero decir, hoy el sionismo tiene mucho, pero mucho, 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 mucho de la concepción de Hitler. Sí, claro, es un fascismo. Entonces, lo que creo es que frente a eso hace falta una nueva institucionalidad, no la institucionalidad de la segunda posguerra, porque lamentablemente esa obviamente privilegia los intereses de los poderosos en el mundo. ¿Cómo se va a llamar? Yo no lo sé, pero yo creo que hay tres ideas que yo le agregaría a tu planteamiento solamente como contribución. A mí me gusta la idea, ojalá tú tuvieras la fuerza para impulsarla, pero mira, la defensa de la vida, la defensa de la autodeterminación de los pueblos y la defensa de la paz. Esos tres elementos me parece que son claves. Bueno, tremendo eso para aquellos que tienen poder de decisión en nuestro estado, en nuestro país y los que nos escuchan en el mundo, porque bueno, nosotros tenemos una versión de esto en las redes. Hemos llegado al final de América Dialoga, al final por hoy. Un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia. Esta es la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tovar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEME. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América en todas las plataformas, ladanta.tv. Muchas gracias, Fernando Rivero, por haber compartido con nosotros, bueno, tus opiniones, tus análisis, tus propuestas. Ramón Medero y, bueno, este servidor Ricardo Romero. Nos despedimos hasta la próxima semana. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.